No desde un punto de vista médico, claro, porque yo no soy médico, ni este es el lugar para eso, pero sí desde el punto de vista de la palabra de Dios, de lo que Dios enseña y desde el lugar de alguien, que soy yo, a quien Dios rescató de ese flagelo, porque es un flagelo, que solamente las personas que lo han vivido lo pueden entender. Hace unos días platicaba yo con alguien de la iglesia que está tratando de ayudar a una persona que está totalmente incapacitada por este flagelo. Y me decía, es que yo no sé cómo ayudarle porque yo no sé cómo se siente. Efectivamente, solamente quien lo ha vivido. Pero el Señor todo lo sabe, ¿verdad? Y bueno, es desde esa perspectiva de qué dice la palabra de Dios acerca de la ansiedad, es de lo que yo hoy voy a compartir. ¿Qué es la ansiedad? Pues según el significado y el sentido que tiene en este contexto que Pablo nos está dando, el afán, que es la palabra que él utiliza, afanosos, es ansiedad, angustia, preocupación excesiva, trabajo agobiante que divide y desborda la mente. Y la ansiedad, pues todos sabemos qué es, ¿verdad? La ansiedad es preocupación, miedo o temor. Forma parte de las emociones del ser humano, lo que en principio pues no es algo malo, ¿verdad? Dios nos hizo y forma parte de nuestras emociones. Y todos hemos experimentado más de alguna vez la ansiedad como respuesta natural ante situaciones amenazantes, ante peligros reales, presentes, o ante situaciones estresantes como presentar un examen, tener una entrevista de trabajo, cambiar de ciudad, hablar en público, compartir el viernes. Me están temblando las rodillas. Es una respuesta natural ante la incertidumbre de lo desconocido o de donde no nos sentimos capaces. Pero esta emoción gestionada de manera correcta tiene una función útil, la de adaptarnos a la vida, a los retos, y nos ayuda a prepararnos para ser eficientes y llegar a un buen resultado, que es lo que buscamos, ¿verdad? Un ejemplo de un peligro real, hace un momento que platicaba con la pastora de cómo ahorita los carros están como locos y con el Buen Fin y no se detienen y tienen el alto y no importa, se lo pasan. Y yo iba a atravesar la calle, yo podía hacerlo, pero pues yo vi como claramente una moto no se iba a detener. Y dije, no, no se va a detener y me dio miedo y me regresé y efectivamente no se detuvo. Pero era un peligro real, o sea, claro que se me aceleró el corazón y claro que me dejó así como temblando porque pues casi me agarro, ¿no? Pero es una respuesta natural y bueno, ya uno luego se repone de eso, ¿verdad? O cuando uno va a presentar un examen, una entrevista de trabajo, pues ese temorcito, esa incertidumbre nos hace prepararnos bien para poder obtener un buen resultado o anticiparnos a las preguntas probablemente y no contestar algo que no sea lo correcto, ¿verdad? Pero la ansiedad como trastorno ya es algo muy distinto y es a lo que se refiere Pablo cuando nos dice no se preocupen, porque se convierte en algo que desborda la mente y estamos hablando entonces de una anticipación aprensiva de un daño o amenaza futura, no la moto que yo estaba viendo, no, a ver, ¿quién sabe qué pase mañana, verdad? Y la dificultad de controlar los pensamientos de preocupación, de temor y angustia pronunciados y que además se presentan sin detonantes claros. Es ahí donde uno se asusta y se vuelve un círculo, porque ¿por qué me pasa esto si no hay una amenaza real, verdad? ¿Por qué de pronto esto se presenta? Y el trabajo es que se presente una vez, porque después lo incapacitante es el temor de pensar que se vuelva a presentar. Es ahí donde empieza esto a ser un círculo, ¿verdad? Que difícilmente es salir de ahí. Y esto se acompaña de síntomas físicos como nerviosismo, inquietud, irritabilidad, tensión en el cuerpo, se contrae el cuerpo, los músculos, fatiga, dificultad para concentrarse, para dormir, alteraciones gastrointestinales, entre muchos otros síntomas. Lo que trae como consecuencia obviamente menor calidad de vida, menor rendimiento laboral, mayor ausentismo y representa un factor de riesgo para distintas enfermedades, adicciones, riesgo de suicidio y mortalidad prematura. Busqué información seria de una página confiable para poder compartir y encontré
de las encuestas del INEGI, información oficial del INEGI del 2021, no encontré más reciente, y dice que el 31.3% de la población adulta en México, a partir de los 20 años, presenta o ha presentado ansiedad leve, ocasional o en algún grado menor, más un 19.3% la presenta de forma severa, lo que da un total de 50.6% de la población mexicana. Esto es como, no lo podía creer, dije, es más de la mitad de la población adulta. Y en el 2002, el total de la población adulta en México con este problema era un 14.3%. Se ha más que triplicado, especialmente en el año 2020. Creo que sabemos por qué, ¿verdad? Pero esto no fue lo que más me impresionó, porque yo no esperaba esa cifra, de verdad. Y eso que conozco mucha gente que lo ha padecido, incluso antes yo de conocer a Cristo, yo asistía a grupos de autoayuda y la verdad es que hay mucha gente, pero aún así esta cifra me impresionó. Pero lo que más me impresiona es que también sucede en la población infantil y eso antes no se veía, era extrañísimo. Pero hoy el 3.6% de la población infantil de entre 10 y 14 años presenta ansiedad. El 4.6% de los jóvenes de 15 a 19 años. Esto sí me impresionó. De 15 países medidos, México es el país número 1 donde más aumentó el número de personas con ansiedad o depresión, especialmente en el año 2020. Es obvio, ¿verdad? Las razones. Los trastornos más comunes que conlleva la ansiedad son trastorno de ansiedad generalizada, es como lo más común, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, fobias específicas, depresión, trastornos de alimentación y adicciones. ¿Qué la detona? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un evento significativamente traumático, como la muerte repentina de un familiar cercano, un accidente o desastre natural, ser víctima o testigo de un delito, obviamente un delito traumático, ¿verdad? Pero también el maltrato infantil, porque las personas que durante su infancia pasaron por maltrato o abuso presentan un mayor riesgo de desarrollar ansiedad en algún momento de su vida, aunque no sea precisamente durante la infancia, en algún momento de su vida puede detonarse. También por el estrés debido a un diagnóstico de una enfermedad grave, no es para menos, ¿verdad? Por divorcio, por ruptura familiar, por consumo de drogas o alcohol, y nuevamente se hace un círculo, ¿verdad? Por la baja tolerancia a la frustración, la importancia de educar bien a nuestros hijos, ¿verdad? No darles lo que quieren, cuando lo quieren, como lo quieren y porque lo quieren. Dios nos ayuda, ¿verdad?, a que podamos entregarle buenas cuentas a Dios. Por adicciones diversas, por culpa, también la culpa puede llevar a este tipo de trastornos. Y los más comunes son por acumulación de estrés al estar continuamente expuesto a situaciones como trabajo bajo presión constante, mal ambiente y estrés laboral, discusiones y problemas familiares, relaciones tóxicas y dañinas, la adicción de un familiar cercano, constante preocupación por la situación financiera, por deudas, etcétera, y constante preocupación por el futuro, siendo estas dos últimas de las principales causas. Por eso también en el 2020 aumentó mucho, porque el 43% de las personas que a partir de ese año empezaron a presentar este tipo de trastornos era por la situación económica, por la incertidumbre económica y por el miedo a la enfermedad además. ¿Qué dicen los profesionales a esto? Recomiendan pedir ayuda, mantenerse activo haciendo cosas que disfruten y que les hagan sentir bien, evitar el consumo de alcohol y otras drogas y aprender a manejar el estrés. ¿Esto es bueno? Sí, claro que sí, sí es bueno. Pero no es eso lo que yo quiero compartir, sino qué dice la palabra de Dios al respecto. Ya vimos como brevemente, pero a grandes rasgos, de qué estamos hablando, pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia nos muestra diferentes personajes que pasaron por situaciones así, en algún punto desbordaron sus mentes y sus emociones, padeciendo opresión, angustia, temor,
ansiedad, depresión. Algunos de ellos son David, Job, Elías, Jonás, Jeremías, Noemí, Gedeón, Saúl también, el rey Saúl. Esos son solo algunos, ¿verdad? No los voy a mencionar a todos. ¿Qué hizo cada uno de ellos? Por ejemplo, ¿qué hizo David? Ahí están los salmos como testigo de qué hizo. Cuando él se sentía abatido, perseguido, en peligro de muerte, temeroso, iba a Dios. Y vemos cómo al principio de los salmos él descargaba toda esa angustia, pero al final del salmo vemos cómo Dios lo levantaba y lo hacía descansar de aquella situación. ¿Qué hizo también cuando la culpa nuevamente lo llevó a vivir este tipo de situaciones? Tardó en reconocer su culpa delante de Dios, pero finalmente cuando lo hizo, él declaró: mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Qué hizo, por ejemplo, Gedeón? Gedeón tenía mucho miedo y pedía señales, pero a pesar del miedo y a pesar de que él vio que era un grupo no tan numeroso como él quería, el ejército, finalmente con todo y miedo entendió que quien lo iba a hacer era Dios. Pero ¿qué hizo, por ejemplo, Saúl? Algo muy diferente, ¿verdad? Saúl, dice la palabra de Dios que era atormentado por un espíritu. Él quería estar bien, claro que quería estar bien. Por eso David fue llevado, ¿verdad? David fue llevado delante de él para que tocara el arpa y él se sintiera mejor. Pero Saúl nunca llevó delante de Dios en oración y ruego, ¿verdad? Como vimos al principio. Él quería estar bien, pero porque él quería estar bien, o sea, él pensaba en él y ya. Tanto que al final de sus días, cuando dice Dios no me habla, ¿cómo que no habla? Pues sí me va a hablar, yo voy a ir con la divina que me hable, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Se fue directo al terreno del enemigo y él mismo por su propia mano se quitó la vida. Se fue directo al terreno del enemigo. Y no es algo extraño, porque yo sí he llegado a conocer personas que en esa desesperación, en el afán de sentirse bien, empiezan a visitar personas que a mí se me hace increíble pues que alguien, no sé, hasta preparado académicamente pueda creer que esas personas pueden ayudarle y se van directo al terreno del enemigo y compran el amuleto y van a que les vean el futuro para estar más tranquilos y llevan el spray y se lo ponen y duermen y le ponen a la almohada y bueno, a veces en su necedad, porque a más de una persona yo sí le he dicho el peligro de esto, la puerta espiritual y la autoridad que le está dando al enemigo al hacer esto. Se fue directo al terreno del enemigo, pero pues el loco es uno, ¿verdad? No, ellos no. Entonces, pues no puede uno tampoco estar, si no es el Espíritu mismo de Dios quien les habla, pues difícilmente lo van a escuchar. Pero yo digo, ¿cómo es posible? Porque especialmente una de estas personas, yo le he hablado hasta el cansancio de Dios, y yo veo que luego hasta las cosas que salen en el TikTok o en el Facebook las cree y lo hace. Y yo digo, ¿por qué si estas cosas las cree, las hace? Visita a una persona lejísimos, a una colonia por Tonalá, hasta lo más recóndito, que es quien le hace sus cosas espirituales y todas estas cosas, y hasta va lejos, o sea, no puedo creerlo. Pero bueno, así es la necedad del ser humano, ¿verdad? Mateo 6, del 25 al 34, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí Jesús menciona la causa más común por la que se llega a padecer tal tormento, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces ante esto? Porque no podemos negar que a veces el pensamiento puede llegar. Y más si abrimos la cartera y pues no coincide, ¿verdad? Los números que tengo que pagar con lo que traigo en la cartera, o no sabemos, pero de pronto el pensamiento llega. Ese es uno de las armas del enemigo, ¿verdad? Los dardos hacia la mente es donde busca atacarnos. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se escucha muy fácil. Este es uno de los versículos que cuando yo llegué a Cristo, yo recuerdo que compré un paquete de tarjetas en blanco, una cajita que venían en la papelería, de tarjetas tamaño de presentación, pero venían en blanco. Y yo me hice muchos versículos de los cuales yo eran como mi ancla. Y este fue uno de ellos. Y decía, esto lo repetía y decía, Señor, ¿pero cómo? Sí, suena fácil, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿pero cómo? Y yo decía, ¿pero cómo? Y en una ocasión, estando en medio de una situación donde de verdad no podía ni hablar, era de madrugada y estaba yo en el baño. Y ya no podía ni siquiera balbucear para orar porque mis dientes empezaron a apretarse. Esto es algo que sí me llegó a pasar, incluso he perdido 2 piezas dentales por esa razón, porque se trababan mis maxilares. Entonces ya no pude balbucear siquiera para orar, pero seguí, Señor, ¿cómo dejo esto contigo? ¿Cómo te lo entrego? No entiendo, ¿cómo? Y entonces recordé algo que a lo mejor es un ejemplo muy simple, pero de verdad para mí fue como muy gráfico y muy claro. Hace mucho tiempo, yo entré a trabajar a una oficina de Novedades Editores, que ya ni siquiera existe. Yo estaba muy jovencita. Yo necesitaba ese trabajo y lo que tenía que hacer era vender suscripciones al periódico Novedades, que era un periódico de circulación nacional, pero que se repartía también aquí en Guadalajara, por lo que era muy difícil, porque lo que me decían era, pero es un periódico de México, ¿yo para qué quiero eso? Entonces yo llegaba a la oficina en la mañana y me daban una lista de clientes a los que había que ir a visitar, y generalmente eran clínicas, agencias de viajes, lugares donde había lugares de espera. Ahí es donde generalmente compraban las suscripciones. Yo tenía que visitarlos para o vendérselas o hacer que las renovaran cuando ya estaban por vencerse. Yo no tenía, para esto los empleados debían tener un vehículo y todos eran hombres y tenían una moto, pero yo cuando pedí trabajo me dieron la oportunidad y me dijeron, bueno, te damos para el camión. Yo estaba muy chica, no tenía ni moto, ni carro, ni nada, ¿verdad? Entonces yo llegaba y me daban en la mañana el dinero para el camión. En esa época yo era demasiado insegura, demasiado temerosa y además nunca me movía de mi cuadrito. Entonces cuando me dan la lista y me dicen, estos clientes tienes que ir a ver, y veo que hasta por el Cerro de la Reina, que a la hermosa provincia, yo espero, ¿cómo llego ahí? Entonces fui, antes no había obviamente no había el celular, ¿verdad? No había internet, no había Google Maps, no había Waze, pero sí había guía roji. Entonces fui a un puesto de periódicos y compré una guía roji. Y yo creo que todos la conocieron, ¿verdad? No sé si todavía existan. Eran como de este tamaño. Y estaban por cuadrantes, por diagramas, ¿verdad? N1, A3, y ahí buscabas. Y cuando lo extendías quedaba el mapa grande de la zona metropolitana. Ya. Entonces yo extendía mi roji, pero ¿y ahora cómo llego? ¿Y ahora cómo voy ahí? Ya vi por dónde, pero ¿cómo llego? Y me compré el complemento de esa guía roji, que era un derrotero, que se llamaba el rutero, creo. Y estaba igual, dividido por cuadrantes, y se complementaba viendo las calles, el sentido de las calles, con la guía roji. Y entonces yo buscaba, ok, voy a ir a Temajac. Aquí dice que el 640 va a Temajac y que este es su derrotero. Y entonces ya el derrotero en la guía roji, y decía, sí, este voy a tomar, y ya sé dónde me tengo que bajar.
Y era yo tan miedosa, pero como dicen, la carga hace andar al burro, ¿verdad? Para mí era urgente ese trabajo, y más porque me iban a pagar al día. Me iban a pagar un salario mínimo por suscripción. Entonces yo dije, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Y no me podía equivocar en la ruta, porque luego cómo me regresaba si el dinero lo traía exacto para el número de rutas o de camiones que iba a necesitar para ese día. Y los primeros días yo toda miedosa, lo que hice fue aprenderme de la guía Roji, calle por calle. Calle por calle. Así ya sabía yo, Federación, Industria, Josefa, ya sabía cuál. Y dónde iba a dar vuelta. Y yo así con miedo, y viendo que efectivamente esas eran las calles, todas las iba recorriendo. Pero donde no siguiera la ruta que su derrotero marcaba, era una angustia, me voy a perder. Y luego cómo me regreso. Nomás traigo para los camiones que requiero. Y era muchísimo miedo. Y sí llegó a haber algo que lo hacía cambiar el derrotero, una inundación, una calle en reparación, un accidente, la instalación de un tianguis. Y bueno, yo veía que finalmente el chofer pues buscaba una ruta alterna, y yo muerta de miedo, porque no a la calle que yo me aprendí de la guía Roji. Pero un día, bueno, estaba lloviendo y me empecé a dar cuenta que en la calle, ahí iba el camión, iba despacio, y los carros que había a los lados estaban varados, ya no podían moverse, pero el camión sí. Y entonces yo dije, ay, qué padre, el camión no se inunda, no se queda, va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Cómo? El chofer sabe. Porque aquí dice que el 640 llega a Temajac y yo necesito bajarme en Atemajac. Y si estaba inundado, el chofer sabía cómo, pero él tenía que llegar a Temajac, porque ese era su derrotero. Entonces dije, ok, no me voy a preocupar, él va a buscar la forma y va a llegar a Temajac. Y entonces un día dije, bueno, ya no me voy a preocupar tanto, porque de verdad mi pobre estómago era una revolución diaria, que no desayunaba mejor, nunca desayunaba en esa época, porque yo sabía que el miedo que yo tenía, bueno, una vez pasé la vergüenza de pedir un baño, porque la verdad es que eran muchos trastornos en mi estómago por el miedo que yo tenía, aparte el miedo de hablarle a las personas. Eso para mí era, pero bueno, como ya lo dije, ¿verdad? La carga es andar al burro. Y tuve que pedir un día un baño, pero ese día me dio tanta pena haber tenido que pedir en una casa un baño, que dije, no, ya voy a tratar de calmarme. En aquel entonces yo no conocía a Dios, pero dije, voy a tratar de calmarme. Ya no me voy a aprender las calles, ya no me voy a preocupar. El chofer sabe por dónde se va, ya ni siquiera hice el intento por ver el recorrido, nada más sabía a dónde iba, a dónde yo me bajaba y punto. Porque dije, esto me está estresando demasiado. Y así empecé a hacerlo. Y llegó el punto de verdad que yo disfruté el transporte público. Yo creo que todavía mi familia lo sabe, y yo siempre les digo, cuando, paso por ti, no, ya sabes que yo llego en camión. Siempre les digo eso. Pero de verdad para mí es algo significativo, porque cuando yo empecé a disfrutar el viaje, porque estaba segura que iba a llegar a donde tenía que llegar, aunque no fuera su derrotero, iba a llegar a donde tenía que llegar. Y entonces ese tiempo de traslado, que a veces era muy largo, a veces eran de hora y media o hasta más, yo lo usaba para ir planeando, para ir viendo si hacía rutas nuevas, si me daban permiso de encontrar clientes en otro lugar, porque la verdad sí me empezó a ir, gracias a Dios me empezó a ir bastante bien. Había días, mis compañeros en moto que hacían todo rápido y que ya eran muy experimentados en eso, llegaban con 3, 4, 5 suscripciones, y yo llegaba hasta con 10. Entonces la verdad es que fue un tiempo muy bueno, entonces pues con más razón, ¿verdad? Pude calmarme más rápido. Y cuando yo decía, Señor, ¿pero cómo? Recordé esto. Y entonces dije, es cierto, ¿y por qué me estoy preocupando? O sea, la palabra de Dios es mi guía Roji, es mi mapa. Y mi derrotero es tu Espíritu Santo, porque la guía me dice a dónde y por dónde, pero tu Espíritu Santo me dice cómo. Y entonces cuando entendí eso, de verdad que Dios me empezó a ministrar y me empezó a enseñar y me empezó a trabajar en mí. Y ya no fue aquel trabajo de Señor, ¿cómo te entrego? Sino que cuando aquel pensamiento llegaba, o por alguna razón, por algún acontecimiento, sentía yo ya que empezaba la mente, ¿verdad? Que empieza a volar, y si esto pasa, y si aquello. Recordaba yo esto,
la guía roja y el derrotero. Recordaba esto, decía, Señor, tú tienes el control, tú vas a acomodar todas las cosas, yo no me voy a preocupar. Y fue un abandonarme, pero en los brazos de Dios, no un abandonarme de no me importa, fue un abandonarme de me importa y sé que tú estás a cargo, tú estás al mando. Y fue ir abandonándome a los brazos de Dios. Pero fue con este ejemplo tan simple y que lo he usado con los niños también, ¿eh? Que bueno, es difícil porque la mayoría no va en camión, pero bueno, no les tocó como en mis tiempos. Marcos 4 del 35 al 40 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué Jesús estaba dormido? ¿Porque no le interesaba o porque estaba dormido? Estaba dormido porque él sabía que su tiempo no había llegado. Estaba dormido porque él sabía que estaba seguro en los brazos y bajo el cuidado del Padre. Por eso estaba dormido, no porque le ganó el cansancio. No. Él estaba dormido porque él reposaba en la paz que el Padre le daba. Pero ¿por qué? Aquí la pregunta más bien sería, ¿por qué los discípulos tuvieron miedo? ¿No conocían realmente a quien estaba con ellos en la barca? Si Jesús ya había declarado quién era desde que inició su ministerio. Lucas 4 del 18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, además de haber ya declarado quién era él, ya había hecho muchos milagros. Ya había sanado al hombre de la mano seca, ya había sanado al paralítico que llevaron sus amigos, ya había sanado a un leproso, a la suegra de Pedro, ya había sanado a muchos y ya había echado fuera demonios, ya les había enseñado de la palabra de Dios, les acababa de enseñar incluso con las parábolas, y aún así no sabían quién era, quien estaba con ellos en la barca. Si Jesús dijo, pasemos del otro lado, era prácticamente imposible que la barca se hundiera. Al oír simplemente pasemos del otro lado era suficiente para tener la seguridad. Y hoy así nos dice Dios, pasemos del otro lado. Y ya nos tiene ese lugar preparado, ¿verdad? Lucas 22 del 41 al 44 dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús experimentó en su propia carne la angustia, el temor y la ansiedad al grado máximo. Dice ahí que sudaba como grandes gotas de sangre. Yo busqué información acerca de esto desde hace tiempo, que me llamó la atención. Médicamente se llama hematohidrosis. ¿Qué es esto? Es que se llega a tener un grado de angustia, pero un grado máximo de angustia, que los vasos sanguíneos capilares se rompen, la sangre se mezcla con el sudor y se suda sangre. Y yo de verdad no imagino el sentir de Jesús en ese momento, porque
Yo sí llegué a tener, porque hace muchos años el Señor me hizo libre, pero llegué a tener de verdad crisis que no podría ni siquiera explicarlas con palabras, crisis donde se llegó a paralizar la mitad de mi cuerpo y de una manera tal que el primer doctor, cuando yo llegué al hospital así, el primer doctor que me atendió pensó que yo tenía tétanos, para que vean de qué manera llevaba mi cuerpo, rígido, la cara totalmente, o sea, así para atrás y las mandíbulas apretadas. Ahí fue donde me fracturé la primera muela. Y el primer doctor dijo, es tétanos, cuando me vio así rígida. Pero no, pues no fue tétanos, ¿verdad? Cuando él me manda al hospital, pues con una inyección que no voy a mencionar el medicamento, pero fue un medicamento que directo, vía intravenosa, y se me quitó el tétanos, ¿verdad? No era tétanos, fue una crisis de ansiedad. Y así como esa llegué a tener más, no así, con otro tipo de manifestaciones, pero sí era donde yo de verdad creí que no sobreviviría. Pero aún así yo jamás sudé una gota de sangre, entonces no me imagino el grado de angustia que Jesús tuvo. Entonces, si alguien nos entiende, es Él, no solo porque es Dios y todo lo sabe, sino porque Él en su condición de humano en ese momento experimentó el grado máximo que un ser humano puede experimentar de angustia, de temor, de ansiedad. Pero Jesús no solo llevó al Padre su sentir en oración y súplica, como lo hizo en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando acabamos de leer. No lo hizo solo por Él mismo, sino que lo hizo también por nosotros. Y este pasaje, Juan 17, del 20 al 23, es uno de los que más me impresiona, más me llenó de esperanza, más me hizo reconocer quién es Dios. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo pienso en esa escena, a Jesús en medio de esa angustia que él tenía, clamando no solo por él, porque se estaba preparando para el momento culminante de la obra que vino a hacer a la tierra, sino que además nosotros estábamos en su mente. Dios le amó a Jesús desde antes de la fundación del mundo, porque son uno solo, pero también nos amó a nosotros aún antes de ser concebidos, porque antes de ser concebidos, aquí, humanamente, hemos sido concebidos en sus pensamientos y en su corazón, y Él ya nos conocía por nombre. Y yo pensar en esa escena de Jesús en el huerto, tan lleno de angustia, pero con el amor suficiente, primero para seguir, pero también para clamar por mí y por cada uno, porque si usted ha creído en Jesucristo, oró por usted también. Estábamos en su mente, ahí, así, Él nos conocía, nuestro rostro, nuestro nombre, nuestro corazón, cuándo habíamos de creer, cuándo habíamos de nacer, lo que íbamos a pasar, y Él se adelantó. Jesús ya rogó y sigue intercediendo por nosotros al Padre. Jesús ya venció por nosotros todo aquello que trate de robarnos nuestra paz. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya venció cualquier cosa que trate de robarnos nuestra paz. Mateo 11, del 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprender de Dios, para que su paz repose en nosotros. ¿Y dónde vamos a aprender de Dios? En nuestra guía. Con la revelación del discernimiento de su Espíritu Santo. Es la única forma de aprender de Dios. Primera de Juan 4, 18.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Cuando llegamos a entender el grado de amor que Dios tiene por nosotros, el grado de amor que llevó a Jesús en medio de su angustia a clamar por nosotros, creo que es cuando podemos descansar confiadamente. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué nos dejó? Y yo recordé aquel ejemplo que les acabo de decir. Dije, ¿qué nos dejó? Su palabra. ¿Y qué nos ha dado? A su Espíritu Santo. Él mismo lo declaró. Y entendí con ese ejemplo tan simple que lo único que tengo que hacer es realmente abandonarme, pero para abandonarme en los brazos de Dios. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? Leíamos al principio en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La respuesta entonces es darle a conocer a Dios en oración y ruego con acción de gracias. Con esa fe que solamente Él nos puede dar, con esa convicción que solamente Él nos puede dar, no solo porque es Dios, sino porque Él lo vivió. Y cuando lo vivió, Dios le envió un ángel que lo fortaleció. Y así nos fortalece también a nosotros. Y esta noche, si alguno de los que estamos aquí, o algunos de los que están o estarán viendo esta transmisión, ha batallado con esto, le ha preguntado a Dios como yo un día le pregunté, sí, aquí dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo lo hago? Bueno, pues esta noche el Señor te está respondiendo. Y si tú quieres ser libre de este flagelo, como yo lo fui un día, después de haber visitado lugares, instituciones de autoayuda, después de haber visitado la ayuda profesional, el tratamiento médico, porque también lo tuve, después de haber hecho 1000 cosas, incluso como lo mencioné, ¿verdad?, acerca del rey Saúl, y como lo mencioné de esta persona, no lo hice yo a ese grado, pero el terreno del enemigo es terreno del enemigo. Yo lo que tenía eran cuarzos, ¿verdad? Y cosas de, es que el cuarzo rosa es para la paz. Es que son cosas que nos pueden llevar a darle autoridad al enemigo de atormentarnos más. Y entonces aquello se vuelve, yo no digo que buscar ayuda profesional sea malo, no, es bueno buscarla, pero sabiendo de dónde viene, para empezar, de dónde es el ataque y de dónde viene nuestro alivio. No nuestro alivio, ¿verdad? Porque alivio era el de Saúl, era momentáneo. Nuestra liberación. Y si tú hoy has pasado por estas situaciones, si alguna vez lo sentiste y de pronto tienes el temor de que vuelva a pasar, o incluso vives el flagelo de tener una vida de verdad incapacitante, o sea, ni siquiera puedes hacer una vida normal, pues esta noche es el momento de poder entregarle a Dios y no permitir que aquello avance más, que aquello siga carcomiendo tu paz y tu tranquilidad. Y esta noche yo quiero orar. Yo quiero orar por quien esté detrás de la pantalla, yo quiero orar si alguien aquí ha estado batallando con esto, para que el Señor pueda hacerles libres, pero haciendo lo que acabamos de escuchar que debemos hacer, llevando cada uno de nosotros delante de Dios en oración y súplica, nuestro sentir, nuestra necesidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra, Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones, nuestras necesidades, mi Dios. Padre, hemos oído lo alarmante que es, Señor, oh Padre, el crecimiento que ha tenido, Señor, este flagelo en medio de las personas, Señor.
Padre, porque al vivir sin esperanza y sin un conocimiento, Padre, de quién eres tú, han buscado, Señor, soluciones que les han atrapado más. Señor, esta noche rogamos por todas aquellas almas que hoy están, Señor, en necesidad, por todas aquellas personas, Señor, que aún ha pasado por sus mentes, Señor, la idea de atentar contra su vida. Señor, hoy te pedimos, Padre, por todos aquellos que están en esa situación, Señor, en ese flagelo. Padre, levantamos nuestra voz y aunque no les conocemos, pero tú sí, Señor, levantamos clamor a favor de todos aquellos, Señor, para que no permitas que el enemigo les haga levantar su mano contra su vida, Señor, oh Padre. Envía, Señor, oh mi Dios, la respuesta. Envía obreros a sus vidas, Padre, para que ellos puedan ser levantados, para que ellos puedan ser liberados, Señor, oh Padre. Y si aún entre los creyentes, Señor, oh Padre, nos ha faltado fe y nos hemos dejado, Señor, en algunos momentos dominar por alguna emoción que nos desborda, Señor, oh Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para recordar, mi Dios, que ya tú nos has dado, Señor, la libertad, que ya tú has vencido todo aquello que trata de robarnos nuestra paz, Señor. Padre, rogamos por todos aquellos, Señor, que están bajo esta condición, bajo esta opresión del enemigo, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, venga a un encuentro a sus vidas y ellos puedan conocerte y puedan ser libres, Señor, y puedan conocer esa vida en plenitud que tú nos has dejado, Señor. Que cada uno, Señor, podamos disfrutar de esta paz que tú nos das desde ahora, Señor. Pero no solo eso, sino que las personas puedan, Señor, saber que en ti hay salvación, oh Padre. Buscar no solamente el alivio para su alma, Señor, sino la salvación de su alma, Señor. Hoy rogamos y levantamos clamor por todos aquellos, Señor, que están pasando por estas situaciones, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor. Levántalos, rescátalos, Señor. Prepáranos y propicia, Señor, las citas divinas donde podamos hablarles de ti, Señor. Danos el denuedo, Señor. Danos de tu Espíritu Santo para poder llegar a estas personas, Señor, oh Padre, para que puedan ser liberadas y puedan disfrutar, Señor, de la vida y la vida en abundancia, pero sobre todo, Señor, de la paz que tú nos das, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Especialmente yo te doy gracias, Señor, porque a mí me has liberado de ese flagelo, Señor, oh Padre. Y hoy puedo levantar mi voz y mi clamor en favor de otros, Señor, porque yo sé que un día alguien sin conocerme lo levantó por mí, Señor. Porque yo sé que un día tu Espíritu Santo preparó una cita y tú mismo me llevaste al lugar donde me esperaba todo esto, Señor, oh Padre. Hoy te damos gracias y te pedimos que si detrás de la pantalla, Señor, hay alguien que está en esa necesidad, oh mi Dios, tú le guíes para buscar un lugar, Señor, donde pueda congregarse, Señor, oh Padre. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues buenas noches, estamos despedidos y si tú que estás detrás de la pantalla y estás viendo este mensaje y necesitas congregarte, busca un lugar cercano al lugar donde tú estás, no sé dónde tú estás, pero si nosotros estamos cerca de donde tú te encuentras, puedes buscarnos y si necesitas que oremos personalmente contigo, podemos hacerlo. Muchas gracias, buenas noches.